En el nombre de Jesús. Te suplicamos, Señor, un espíritu de revelación, un espíritu de entendimiento, para poder, Señor, entender tu palabra y poder, Señor, ponerla por obra. Danos, Señor, esa gracia, danos esa sabiduría para hacerlo. Abre, Señor, nuestro entendimiento, nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Hechos del Espíritu a través de los apóstoles, capítulo 6, verso 3. Hechos 6:3. Dice la Biblia: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Verso 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, lleno de fe y del Espíritu Santo. Verso 8. Esteban estaba lleno de gracia y de poder. Verso 10. No podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Verso 15. Vieron su rostro como el rostro de un ángel. Verso 55. Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Verso 60, y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Siéntese, hermano. Wow, que Esteban, que hombre este del Señor. Cómo me está bendiciendo la vida de Esteban de una forma extraordinaria, hermano. Claro que sí se puede ver al Señor. Claro que hay hombres que sí han visto al Señor. Muchos definitivamente que son calumniadores, levantafalsos, mentirosos. Dicen que han visto al Señor y no lo han visto. Pero muchos sí han visto al Señor. Y uno de ellos fue Esteban. Y hermano, y la razón por la cual Dios se deja mostrar a hombres comunes, corrientes, pecadores, débiles, con deficiencias, con problemas, es porque estos hombres débiles, deficientes, con problemas, se atreven a creerle al Señor. Se atreven, hermano, a santificarse. Se atreven a consagrarse. Se atreven, hermano, a morir a sus caprichos, a sus deseos, a sus pasiones. Por eso Dios se deja ver a esos hombres. Yo creo, hermano, que Dios desea en su corazón que nosotros le miremos, que nosotros le sintamos, que nosotros podamos, hermano, tener esa comunión íntima con Él. Pero muchas veces nosotros, hermano, no tenemos esa comunión por lo que nosotros somos. Nada más. Es decir que si nosotros no recibimos algo del Señor, no es asunto de Dios. Es asunto nuestro. Por ejemplo, Santiago dice: no recibís porque pedís mal. Y no solo pedís mal, sino que pedís sin fe, sin sabiduría, para vuestros deleites. Y hermano, la lista es larga. Pero tal vez le bajas un poquito. Pero hermano, yo viendo aquí la vida de Esteban, me anima, me motivo, porque digo, bueno,
Sí se puede. Y no es y no es el día de elecciones, ¿verdad? Pero sí se puede. Sí se puede, sí se puede. Entonces, mire, hermano, hay muchas cosas que Esteban tenía, preciosas cosas. Ya vimos, por ejemplo, en el tema pasado que él estaba lleno de fe. Pero ahora yo quiero ver, hermano, que el punto que él estaba lleno de sabiduría. Cosas que si nosotros la tenemos, vamos a atraer la presencia del Señor. Y no solo la presencia del Señor, sino que vamos a lograr, hermano, ser de bendición a los demás. Como lo fue. Perdón, quería estornudar. Como lo fue a Esteban. Pero estaba lleno de sabiduría. Estaba lleno de poder, lleno de gracia, lleno del Espíritu Santo. Pero de sabiduría. Ahora, estaba yo, hermano, analizando cuán importante es que nosotros tengamos sabiduría. Cuán importante es que nosotros, hermano, actuemos sabiamente. Porque por lógica, si no actuamos con sabiduría, ¿con qué vamos a actuar? Con necedad. No hay términos medios. Si no somos sabios, somos necios. Si no somos diligentes, somos negligentes. Si no nos gusta la verdad, nos gusta la mentira. O sea, no hay términos medios. Por eso es que el Señor, hasta en Dios no hay términos medios. Frío o caliente. Tibio te vomitaré en mi boca, dice Apocalipsis. Entonces nosotros, hermano, de veras necesitamos del Señor de plano, ¿va? Pero necesitamos, hermano, sabiduría para poder nosotros actuar correctamente. Otra vez, sin sabiduría, entonces vamos a actuar neciamente. Aparentemente, si nosotros tomamos decisiones y las hacemos sin consultar a Dios, aparentemente estamos haciendo lo mejor. Pero ahí es donde se cumple el versículo que decía Salomón: hay caminos que al hombre le parecen derechos. Es decir, que en la sabiduría humana, en la inteligencia humana, y dicho sea de paso, como hay varias sabidurías. Está la sabiduría humana, está la sabiduría carnal, está la sabiduría incluso diabólica. Y está la sabiduría divina. Entonces, cuando nosotros tomamos decisiones, si no lo hacemos bajo la sabiduría de Dios, lo podemos hacer bajo otra sabiduría. Para no ser muy cruel, ¿verdad? Dejémoslo que sea la sabiduría humana. Pero hay algunos que se avientan unas cosas bajo la sabiduría diabólica. Hay unos que hacen, por ejemplo, negocios con sabiduría diabólica. Ya ni siquiera es sabiduría humana. Vale, le voy a poner un ejemplo. ¿Dónde dejamos, por ejemplo, a un narcotraficante? Que cuando hace un negocio, lo hace él solo está pensando en su pellejo. Mas no está viendo que está destruyendo vidas, almas, familias, matrimonios. Esa es una sabiduría diabólica. Porque él está haciendo dinero, él está haciendo riquezas, pero bajo una sabiduría diabólica. Y por consecuencia de eso, como es una sabiduría diabólica, pues las riquezas obviamente viene a ser bajo esa línea. Diabólico, malo y todo lo que usted quiera ponerle. Entonces nosotros, hermano, ¿cómo tenemos que estar tomando decisiones constantemente? De hecho, todos los días tomamos decisiones. Nosotros necesitamos sabiduría, pero no sabiduría humana.
Porque es fácil, hermano, hacer las cosas a como yo pueda, ¿va? Y ahí vamos. Y está bien a veces que le hagamos la lucha. Pero si nosotros tenemos, hermano, la opción de agarrar la sabiduría de Dios, ¿por qué no hacerlo? Por eso, hermano, qué impresionante, por ejemplo, la petición de Salomón. Porque Salomón ya era rey. Salomón ya tenía servidores, ya tenía sabios, ya tenía gente muy culta, muy preparada. Salomón ya tenía recursos para él poder desarrollarse de una forma correcta como rey. Y él, sin necesidad incluso de tomar decisiones, él pudo haber llamado a sus consejeros, que eran buenísimos. Pero él, hermano, dijo, no, yo necesito sabiduría. Y eso fue lo que pidió. O sea, no se conformó. A veces nosotros nos conformamos. Quizás porque nos van saliendo un par de cosas más o menos bien. Y lo seguimos haciendo de esa manera. Pero si nosotros echáramos mano, hermano, de la sabiduría del Señor, wow. Yo de veras, cuando yo miro la palabra y miro el caso, por ejemplo, de Salomón, pero es que hay muchos, todos los hombres de Dios, que actuaron de una forma sabiamente, miraron cosas extraordinarias, fuera de lo normal, porque usaron o sea que se dejaron llevar por la sabiduría de Dios. No por su forma de pensar, no por sus decisiones personales o como ellos. Por ejemplo, sabiduría. ¿Qué es lo que significa sabiduría? Es, bien, bueno, la palabra sabiduría es Sofía, por si no sabía. Así alguien se llama Sofía, se llama sabiduría. Pero la palabra lo que da a entender es una conducta prudente en la vida. Es decir, ¿qué es sabiduría? Es la virtud que puede ser depositada en la vida de una persona para conducirla prudentemente. Esa es sabiduría. Es la virtud depositada en una persona para que ella pueda vivir prudentemente su vida. Y cuando hablamos de la vida, estamos hablando en todas las facetas de la vida. Necesitamos la sabiduría para conducir nuestra vida. Si queremos que todas las cosas en nuestra vida salgan bien. Porque repito, todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida, digamos decisiones matrimoniales, decisiones seculares, decisiones de trabajo, todas las decisiones que nosotros tomamos, si no llevan la sabiduría de Dios, pueden salir mal. Pueden salir mal. Entonces, ¿en qué se cataloga una persona sabia? En que en todas las cosas que hace en su vida, las piensa 2, 3, 4, 5 veces y toma una decisión correcta. Esa es una persona sabia. Ahora, qué difícil es, sinceramente, ser sabio. Pero Dios nos da a nosotros la oportunidad de adquirir esa virtud. Es algo sobrenatural. Porque a estas alturas del partido le podría decir, ala, pero ¿quién no se equivoca? Seguramente que todos nos hemos equivocado. Yo, por ejemplo, me he equivocado un montón de veces. Y usted también, no se haga. Y seguramente que a lo mejor también me voy a equivocar todavía. Pero la idea es de que si nosotros solicitamos esa sabiduría, como que podemos errar menos. Pero mientras no solicitemos la sabiduría, mis amadísimos hermanos, nosotros vamos a ser necios. A veces
se ha entendido que un necio es alguien que le dice a uno algo o uno mira en alguien que está haciendo algo malo y que lo vuelve a hacer, y uno dice, pero qué necio. No, pero es que la necedad es sencillamente, ya la necedad está en alguien que no practica la sabiduría. Lo que pasa es que hay grados de necedad, así como hay grados, por ejemplo, de mentira, así como hay grados de verdad incluso, aunque la verdad es absoluta. Pero digamos que hay grados. Necesitamos la sabiduría. Necesitamos nosotros conducirnos prudentemente en nuestra vida cuando nosotros tomemos decisiones. Necesitamos nosotros que el Señor nos dirija en nuestras decisiones. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ok, ahora mire, yo quiero que empecemos a leer la Biblia. Y quiero que me acompañe. ¿Dónde tengo este versículo? Mire. Éxodo, capítulo 28, versículo 3. Ahora, Dios quiere que nosotros, hermano, definitivamente recibamos de Él sabiduría para tomar nuestras decisiones. Ahora, ¿para qué nosotros necesitamos sabiduría? Sería una pregunta. Ya más o menos les dije para qué. Pero dice este versículo, Éxodo capítulo 28, versículo 3. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Y las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra, el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Paremos ahí. Aquí hay muchas cosas que platicar referente a las vestiduras. No vamos a hablar de eso. Pero es parte de la sabiduría. Lo que me llama la atención es que Dios le dice a Moisés: mira, Moisés, yo he depositado espíritu de sabiduría en algunos, no en todos, en algunos. Y quiero que los llames para que hagan las vestiduras. Entonces, mire, una de las cosas importantísimas que se puede hacer con la sabiduría son vestiduras. O cambiando el término, ¿para qué nosotros necesitaríamos sabiduría? Si ya sabemos de que si no tenemos sabiduría somos necios, pero no queremos ser necios, queremos nosotros ser sabios. Pero ¿para qué queremos nosotros la sabiduría? Que es tan importante. Según este pasaje, para hacer las vestiduras. Ahora, yo, hermano, cuando el Señor me dio este rema, yo me impresioné porque me fui a buscar vestiduras, y la palabra hebrea que se usa ahí para vestiduras es beged, que lo que significa es cubierta, cubrir, pero cubrir, digamos, la vergüenza, la desnudez. Si lo ponemos en el lado espiritual, cubrir pecados, cubrir faltas. Entonces, ¿qué es lo que hace un vestido? Cubre. Pero si no hay sabiduría, no se va a poder cubrir. Entonces, pongamos el ejemplo. El Señor lo que le está diciendo a Moisés es: quiero que los que tienen sabiduría, porque solo ellos son los que tienen la facultad de hacerlo, ellos hagan las vestiduras. O sea que los que no tienen sabiduría no pueden hacer vestiduras. ¿Y vestiduras para qué? Para los sacerdotes. Entonces, mire, la figura es bien impresionante. Porque sin sabiduría nosotros no vamos a poder hacer nuestra vestimenta.
sino vamos a estar siempre desnudos. Vamos a andar en vergüenza. Nuestras faltas van a ser visibles. Y eso es lo que pasa con un necio. ¿Por qué alguien se conoce como necio? Porque está al descubierto su necedad, que valga la redundancia, sus faltas. Pero alguien que tiene sabiduría lo que hace es que busca protegerse. Ahora, una persona sabia sabe qué vestido se tiene que poner. Y ya vimos un tema de las vestiduras. Entonces, una de las vestiduras que alguien sabio busca es la vestidura de Cristo, si lo ponemos ya de esta forma. Alguien que no es sabio no se va a poner la vestidura de Cristo. ¿Sí me están entendiendo? Ahora, esta vestidura dice que era para sacerdote. Entonces, ahora, ¿cuál era la función de un sacerdote en la Biblia? Dice la Biblia que un sacerdote lo que hacía era presentar ofrendas delante del Señor, pero no solo eso, interceder por el pueblo y por él. Es decir, de alguna manera preparar al pueblo para poder estar apto delante del Señor. Entonces, sin sabiduría nosotros no vamos a poder cubrirnos y mucho menos presentarnos delante del Señor para ofrecer ofrenda. Y ya sabemos que ofrendas, no estamos hablando de dinero. Una persona que no es sabia no va a poder dar una ofrenda de alabanza y de oración, porque no tiene la capacidad de hacerlo, sino en su mente, como no es sabio, entonces dice, yo no voy a estar perdiendo mi tiempo. Pero no es perder el tiempo. Una persona sabia no va a criticar a los hermanos, sino va a interceder por ellos, porque tiene puesta esa vestidura. Es que la sabiduría es para las vestiduras sacerdotales. En este versículo, espero yo me esté dando a entender, hermano, que mire, yo sí me estoy entendiendo perfectamente bien. Sin sabiduría de Dios, nosotros no vamos a poder ejercer el sacerdocio. ¿Por qué razón? Porque no hay vestido. Un sacerdote desnudo no podía ministrar. Tenía que tener, mire, se lo voy a leer pues otra vez. Las vestiduras que harás son estas. Bueno, empieza a decir todo, van y tomarás oro, azul, púrpura, carmesí. El versículo 6, harás el efod. Versículo 8, y su cinto de obra primorosa. El versículo 9, tomarás 2 piedras. Versículo 10, 6 de sus nombres. Bueno, ahí está todas las vestiduras, pero estoy buscando donde dice para presentarse y ejercer el sacerdocio. Déjeme ver. Aquí está, versículo 4. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos. ¿Pero para qué? Para que sean mis sacerdotes. Entonces, Dios es un Dios de orden. Yo voy a ir al revés para que me vayan entendiendo. Van a ser sacerdotes del Señor los que estén vestidos. Pero las vestiduras solamente se hacen con sabiduría. Entonces, el orden es la sabiduría. Lo primero es, necesitamos la sabiduría para nosotros poder forjar el carácter, la vestidura. Y ya con la vestidura, entonces ya uno cubre sus faltas, uno ya actúa de una forma no deshonrosa delante del Señor, y ya uno ya puede ser sacerdote. Entonces, qué importante la sabiduría para poder presentarnos delante del Señor como sacerdotes. Ahora, nosotros, dice la Biblia, que somos reyes y sacerdotes. Es que aquí hay mucha tela que cortar solo en este versículo. Porque digamos, yo como esposo,
Y aquí habemos hombres, varios hombres, esposos. Pero también para los que oyen o van a oír. Qué importante la sabiduría, tenerla nosotros como cabezas, como sacerdotes en la casa. Y es que este tiene que ser un tema matrimonial, pero ni modo, todo por el mismo precio. Fíjese que Nabal no era sabio. Nabal era necio. Y como él era necio y no tenía la vestidura, porque como no era sabio, no podía forjar su carácter, no podía forjar su vestidura. Y como no tenía vestidura, no podía ser sacerdote, entonces era necio. Entonces, como era necio, destruyó su hogar. Destruyó su matrimonio. Y no lo mató el Señor en el momento que David lo iba a hacer, por misericordia, pero al final de cuentas siempre murió. Bueno, dejémoslo ahí, ¿va? Porque le dije que no era matrimonial, nomás o sea, el punto es la importancia de la sabiduría para ser sacerdotes. Pero antes de ser sacerdote se necesita la vestidura. Entonces, ¿para qué sabiduría? Otra vez va a la carga, para hacer las vestiduras. ¿Para qué más necesitamos sabiduría? Según Deuteronomio, el capítulo 4, para poner por obra los mandamientos del Señor. Leamos ahí unos versículos, a ver qué nos dice la palabra. Padre Santo, el tiempo. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová el Dios de vuestros padres os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. Esto fue lo que el Señor Jesucristo les dijo cuando Él ya vino. El Señor siempre recitaba la palabra y dice, ni una tilde ni una jota. ¿Se acuerdan cuando el Señor dijo, ni una tilde ni una jota? Aquí estaba. Para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordene. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal peor destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande, es esta. Entonces, ¿para qué la sabiduría? Para guardar los estatutos del Señor. De hecho, afirma ahí que esa es la sabiduría. Y en base a ese versículo, por eso es que Salomón dice en Proverbios capítulo 1, versículo 7, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero no es toda la sabiduría. El temor a Jehová no es toda la sabiduría, es el principio. Entonces nosotros ya estamos viendo otras cosas, como por ejemplo, ¿qué es lo que se puede hacer? Vestiduras, servir al Señor. Entonces, aún hermano, nosotros para guardar la palabra necesitamos la sabiduría. Aún nosotros para honrar al Señor de acuerdo a lo que Él ha dicho en su palabra, necesitamos la sabiduría. ¿Por qué razón? Porque nuestro corazón es engañoso, más que todas las cosas. Entonces, sin sabiduría, nosotros podemos hoy decir, no, bendito sea el Señor y todo, pero si no hay sabiduría, mañana eso puede cambiar. Pero la sabiduría es la virtud o el poder, si usted quiere, pues para que me entienda. La sabiduría es como el poder que nos capacita a nosotros para que en todo tiempo nosotros tengamos esa alarma de adorar al Señor.
El temor, la sabiduría nos da ese temor. Cuán importante es la sabiduría. Por eso es que Santiago dice: si alguno es falto de sabiduría, pídala. Es que fíjese, hermano, que hay cosas que a veces nosotros, quizás porque no las han explicado, no lo pedimos. Pero realmente estas son las cosas que nosotros realmente necesitamos. Sin sabiduría nosotros no podríamos, hermano, tener temor a Dios. Sin sabiduría nosotros no podríamos tomar una decisión correcta para ponernos una vestidura que agrade al Señor. Hay muchas, incluso la sabiduría sirve incluso hasta para hacer riquezas materiales, pero no voy a tocar ese punto, ¿eh? Pero aún sin sabiduría de Dios se despilfarra. Sin sabiduría de Dios, hermano, hay derroche. El hijo pródigo lo hizo. Sansón, hermano, por no ser sabio, también fue muerto. Es que tremendo. Pero sigamos acá. ¿Para qué más sirve la sabiduría? Para conocer lo que hay en la tierra. Según 2 Samuel capítulo 14 versículo 20. O sea que, ¿para qué la sabiduría? Para discernir entre el bien y el mal. Una persona que no tiene sabiduría de Dios, todo lo ve bien. Sí, no es tan malo eso, hombre. Pero una persona sabia, no, dice, ¿cómo que no? O sea que mira más allá de sus narices. Una persona sabia mira más allá de sus narices. Una persona que no es sabia solo mira lo que tiene enfrente de sus narices. Usando términos coloquiales, ¿va? Leamos ese versículo, 2 Samuel, ¿qué le dije? 14:20, ¿verdad? No, es 14 versículo 20. 2 Samuel 14 y versículo 20 dice: para mudar el aspecto de las cosas, Joab tu siervo ha hecho esto, pero mi Señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios, para conocer lo que hay en la tierra. No quiero entrar en detalle de la historia, ¿va? Que tiene el trasfondo este versículo. Lo que me interesa es hacer hincapié en eso, de lo que hace la sabiduría. La sabiduría, en este caso que David tenía, ¿va? La mujer le dice no, porque fue descubierta por una situación que no la vamos a tocar ahora. Entonces cuando David la confronta, le dice no, esto es así, entonces ella dice, ay sí Señor, usted tiene razón. Sí, usted tiene razón, porque tiene la sabiduría de un ángel de Dios. Y la tiene como para conocer todo lo que hay en la tierra. Entonces, ¿para qué sirve la sabiduría? Para conocer todo lo que hay en la tierra. Nosotros necesitamos la sabiduría para discernir, para conocer si esto me conviene, si esto no me conviene. Humanamente, nosotros tenemos una tendencia. Generalmente es lo que hace el montón, pues eso hagamos todos. Generalmente. Pero en la sabiduría de Dios no es así. En la sabiduría de Dios hay que discernir. En la sabiduría humana dicen, no todo el montón puede estar equivocado. Pero en la sabiduría de Dios, sí. Sí, porque ¿acaso no dice la Biblia que los muchos, las multitudes son los que se van a perder? Y los poquitos son los que se van a salvar. O sea, qué tremendo eso. Y aquí, hermano, en ese orden de ideas, ¿verdad? No nos vayamos con la finta. O no vayamos nosotros a pensar de que porque el oro, de que porque aquello brilla es oro. O porque, como decía un siervo que ya falleció, ¿va? Decía, no vayamos a pensar que porque el chucho es trompudo silba.
No. Y hermano, mire, eso es lo que está pasando en las iglesias ahora. Hay iglesias grandísimas. Gloria al Señor, hermano. Yo le mentiría y sería hipócrita si yo le digo que yo no anhelo una iglesia grande y bonita donde nos gocemos y si el Señor lo permite lo vamos a tener. Pero no siempre en las multitudes está el Señor. Y no siempre en el grito está la unción y está el poder del Señor. Por eso no se extrañe usted, hermano, que en algunos servicios vamos a gritar y en otros no. No se le vaya a ocurrir decir, ay, ahora no hubo grito, no estaba la presencia del Señor. Porque acuérdese de Elías. Elías estaba acostumbrado a ver el gran fuego del Señor, los tornados y tormentas y todo lo que usted quiera. Y ahí no estaba el Señor. ¿En dónde se le apareció? En un silbido apacible. Tronaba el cielo y ahí no estaba el Señor. De repente, ahí apareció el Señor. Pero también el Señor en momentos, también en los truenos se aparece. Entonces, tenemos que discernir. Tenemos nosotros que ver, hermano, que abrir los ojos de nuestro espíritu, de nuestra mente, de nuestro corazón para saber qué es de Dios y qué no es de Dios. Pero para eso se necesita la sabiduría de Dios. Se necesita para conocer las cosas que hay en la tierra, para conocer. Otra cosa, porque le quiero dar otras cosas, nomás esto lo vacía así rápido, mire, le voy a los versículos nomás para que quede grabado y si usted está anotando lo anote. La sabiduría sirve para juzgar. Primero Reyes 3:28. Una cosita nada más quiero decir aquí. Ninguno que no tenga sabiduría no va a poder juzgar adecuadamente un caso. Se puede inclinar a un lado, tal vez al lado que no es, al lado equivocado. Viene a mi mente este ejemplo. Nosotros que tenemos hijos, yo tengo 2 hijos. Al momento incluso de juzgar a los hijos, uno necesita sabiduría para no inclinarse a un lado más que otro y llegar a ser injusto. Entonces, para hacer un buen juicio, uno necesita sabiduría. Por eso el caso de Salomón, ¿verdad? De aquellas 2 prostitutas que vinieron y que una había matado a su hijo y le quería quitar el hijo a la otra. Ese caso incluso quedó hasta escrito y fue muy alabado. Porque él logró conocer y discernir realmente a través por medio de la sabiduría que tuvo y pudo hacer un buen juicio. Entonces, si no estás tú seguro de hacer un juicio de algo que te dijeron y todo, mejor no digas nada. Mejor digas, mejor esperémonos a ver qué pasa, o yo me quedo callado. No, que a veces pasa algo, no, sí, así es, y lo condenamos. No, mejor tranquilos. Y de preferencia, decía el pastor que fundó la misión en donde estamos, de preferencia no decir nombres. Pero ya también hay un versículo en la Biblia, por ejemplo el apóstol Pablo, sí, algunos sí los menciona de una vez, a fulano de tal, lo mando de una vez con Satanás. Cuando hay algunos casos, hermano, que definitivamente ya se comprobó que es lo que es, entonces uno lo puede afirmar y hasta con nombres. Si es necesario, pues. Si no es necesario tampoco, porque Dios no nos mandó a condenar a nadie. Pero digamos, en cuanto a la doctrina, yo creo que la doctrina no salva, pero sí puede llegar a perder. Entonces, cuando uno mira a ciertos hombres, entre comillas, de Dios, diciendo herejías y disparates, yo creo, hermano, que si uno tiene base bíblica y uno puede instruir a muchos,
hay que dar nombres. Hay que darlos. Porque la gente se está yendo, hermano, y se confunde. Porque mira las cosas. Entonces, pero si uno ya dice por esto y esto y esto y esto y esto, no. Les voy a poner un ejemplo, porque como estamos en ese punto. Cash Luna es mi paisano, pero ni modo. Empezó tal vez bien en la fe, pero ya está desviado completamente. Y aunque haga milagros, los milagros no certifican que esté en la verdad, porque el diablo hace milagros. El anticristo va a hacer milagros. El falso profeta los va a hacer también. Por eso es que los milagros, nosotros no debemos de seguir milagros. Los milagros nos tienen que seguir a nosotros. Y si no pasan, ¿cuál es el problema? Si últimamente solo son señales. Pero nuestra convicción es nuestra fe en el Señor. Entonces el problema está que como a veces no se hace un buen juicio, entonces la gente se confunde. Pero para eso se necesita sabiduría. Para poder decir esto sí y esto no, esto sí y esto no. ¿Por qué se salió Cash? Porque se quedó así, va inconcluso. Bueno, él y a mí me consta, o sea, yo no lo he oído, a mí me consta, yo lo vi. Se pone tira la Biblia al piso y le dice a unos que pasen, que ahí hay una barrera por ahí que no pueden pasar. Es un show. Luego se ponen a dar unas carcajadas y a revolcarse unas mujeres ahí, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es de orden. El Espíritu Santo no es de desorden, ni de gritería. Bueno, vamos a tener que hablar esas cosas en detalle. Pero se necesita sabiduría para hacer un buen juicio. Se necesita sabiduría, hermanos. Entonces la sabiduría es para juzgar. La sabiduría es para promover la paz. La sabiduría sirve para gobernar. La sabiduría sirve para hablar correctamente. ¿Cómo obtengo sabiduría? Que es lo más importante, ¿va? Bueno, todo es importante. Pero ya viendo esto de la necesidad, ok, sí, no la necesito. ¿Cómo la obtengo? Santiago, capítulo 1 y versículo 5. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué? Pídala. Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y les será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada en una parte a otra. No vayamos a ser como aquella hermanita, ¿va? Que vivía detrás de una montaña. Todos los días se cruzaba la montaña y se iba a la iglesia. Se cansó un día y dijo, bueno, yo ya no quiero subir esa montaña ni la quiero bajar. Se paró enfrente de la montaña una tarde, dijo, le levantó las manos, cerró los ojos, dijo, yo le digo a este monte que se quite y se eche en el mar en el nombre del Señor. Y cuando abrió los ojos, y dijo, yo sabía que no se iba a quitar, dijo. Ahí seguía el monte, no estaba viendo con fe. No, nosotros pidamos con fe. Estas cosas, hermanos, espirituales se reciben por la fe. Definitivamente. La sabiduría la necesitamos. No va a estar pidiendo usted que le quite a la vecina de enfrente, ¿va? No, dígale, Señor, yo confío en ti. Tú tienes el control de todas las cosas. Y el Señor puede hacer muchas cosas. El Señor no le va a quitar a la vecina, sino le va a dar a usted paciencia. Porque a lo mejor ella es su lija. A lo mejor ella es su lija, a lo mejor el Señor la tiene ahí para pulirlo a usted.
Es que a veces nosotros, hermanos, no, a veces solo pensamos lo peor, ¿va? Y tal vez Dios tiene otras cosas. Bueno, sigamos mejor, ¿verdad? Pidámosla. Necesitamos sabiduría, pidámosla. En el nombre de Jesús. El Salmo 111, versículo 10. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Eso también está en Proverbios 1:7, pero me gusta porque aquí lo dice David. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Entonces, si nosotros miramos aquí, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Entonces, ¿cómo voy a yo obtener ese temor a Dios, esa sabiduría? Practicando los mandamientos. Practiquemos los mandamientos. Entonces, uno de los principios que yo he visto divinos en Dios, e incluso para recibir las cosas de Dios, es que nosotros tenemos que hacerlo. Y así lo recibimos. Digamos, cuando estábamos hablando sobre ser llenos de la fe, una de las cosas para recibir fe es actuando por fe o haciendo las cosas que son de fe. Digamos, de Abraham se dice que él le creyó a Dios y él siguió caminando hacia la ciudad que no se le había dado, como viendo al invisible, y eso le fue contado por justicia, pero su fe fue incrementada, fue él llamado padre de fe. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos de entender, que en el reino de Dios, las cosas que nosotros queremos recibir, hagámosla. Uno de los mensajes que dio mi pastor en estos días: bendiciendo te bendeciré. Es decir, cómo desatar las bendiciones de Dios es bendiciendo. Pero todas las cosas en el reino de Dios son así. ¿Cómo yo quiero que Dios a mí me dé? Dando. Amén. Ese es un principio, hermano, importantísimo. Entonces, ¿cómo yo voy a recibir sabiduría? Practicando los mandamientos del Señor. Practiquémoslos. Cualquier cosa que tú sepas ya y la has entendido en tu mente y en tu corazón de Dios, de la Biblia, hagámosla. Hagámosla. Porque dice la Biblia que los apóstoles decían del Señor: porque lo que hemos visto y oído de Él, eso les decimos y eso hacemos. Entonces, acostumbremos nosotros a no solo decir, a no solo saber, porque uno se vuelve cabezón. Toda la información, uno se puede saber la Biblia de memoria, pero no es esa la idea. La idea es saber y hacer. Pero si yo quiero recibir, hay que hacer. Entonces, ¿queremos sabiduría? Ya dijimos, pidámosla. ¿Queremos sabiduría? Practiquemos los mandamientos. Proverbios 29:15. Dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Quieres sabiduría? Aquí ya no, no, ahí ya no, hermano. Ya la vara y la corrección ya no la quiero, hermano. No, sí necesitamos la corrección. Entonces, yo con esto termino. Hay otras cosas aquí pero quiero tener misericordia de usted. Cuando el Señor nos corrige, hermanos, es porque nos quiere dar sabiduría. Porque nosotros somos necios, somos un poco duros de corazón.
El Señor ya nos dijo que no hagamos tal cosa, pero no, la queremos hacer y la hacemos. Entonces el Señor dice, ok, te noto un poquito necio, dice el Señor. Te voy a pegar unos varazos. Te noto un poquito rebelde, dice el Señor. Te voy a castigar, porque quiero que seas sabio. Entonces, a la larga, si no aprende uno a la primera, va a ser a la segunda. Y si no aprende uno a la segunda, va a ser a la tercera. Y si no aprende uno a la tercera, hermano, a la cuarta. Hasta que nosotros aprendamos a ser sabios. Aprendamos a ser sabios. Entonces, la corrección que el Señor te puede dar en algún momento, no la malinterpretes. Es que por eso dice la Biblia. Y por eso el apóstol Pablo dijo que todas las cosas que pasan a los que aman a Dios les ayuda bien. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Entonces, todo lo que nosotros pasamos, hermano, todo tiene un propósito. Hacerte sabio, hacerte paciente, darte fe, darte esperanza, darte amor. Todo, hermano, en el Señor no se pierde, en el Señor no se desperdicia nada. Nada. Ah, pero cómo me cae mal. El Señor te va a tratar. En el Señor no se desperdicia nada. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar, le vamos a pedir al Señor sabiduría. Entonces mira, Esteban estaba lleno de fe. Esteban estaba lleno de sabiduría. Y estaba lleno de otras cosas, gracia, poder. Pero como él tenía todas estas cosas, logró ver al Señor. Logró ver la mano del Señor. Logró ver el respaldo del Señor. Entonces, pidámosle al Señor esa llenura. Ponte de pie y yo solamente, ya no predico, ya solo voy a leer este versículo. Colosenses capítulo 1. Y versículo 9. Mira lo que el apóstol Pablo le escribe a los colosenses. Por lo cual, también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes, dice el apóstol Pablo a los colosenses, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Mira, todo esto se recibe cuando hay conocimiento y cuando hay sabiduría e inteligencia. Entonces vamos a orar, le vamos a pedir al Señor sabiduría. Padre, danos, Señor, sabiduría. Llénanos de sabiduría, Señor, así como lo hiciste con Esteban. Por favor, Señor, llénanos a nosotros para conducirnos sabiamente. Ya no queremos, Señor, tomar decisiones neciamente. Ya no queremos, Señor, tomar decisiones que te desagradan y que nos llevan, Señor, a la necedad y posteriormente a la muerte. Danos, Señor, sabiduría en el nombre de Jesús. Llénanos, llénanos. Queremos, Señor, nosotros ser aptos. Queremos ser fortalecidos. Queremos agradarte, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido por este pueblo que lo llenes de sabiduría. Llénalo, Señor, llénalo para que todo lo